Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, gracias al Señor por este primer día de la semana, hermanos, en que podemos primeramente alabar al Señor, luego disfrutar de la mesa que Él prepara y teniendo comunión unos con otros, hermanos, con todos los santos, con todos los hermanos de todas las iglesias. Amén. Gracias al Señor que ahí somos un solo pueblo. Ahí nos identificamos todos. Gracias al Señor. Oh Señor Jesús, hermanos, podemos orar. De repente en sus casas pueden acompañarme en esta oración para que el Señor pueda hablar, el Señor pueda también abrir nuestro espíritu, nuestro entendimiento al hablar del Señor. Señor Jesús, te damos gracias por este primer día de la semana en que podemos, Señor, alabarte. Señor, este es un día de resurrección, este es un día de victoria, en que tú venciste la muerte. Oh Señor Jesús, esto nos trae mucha alegría, Señor. Saber que ya no andamos en muerte, sino andamos en resurrección, andamos en novedad de vida. Señor Jesús, llévanos a tal realidad de poder disfrutar, Señor, de esta vida de resurrección, una vida nueva, una vida, Señor, de mucha alegría. Señor Jesús, gracias te damos, Señor. Oh Señor Jesús, por este momento precioso que tú permites, Señor. Te pido por mis hermanos, para que ellos también puedan liberar su espíritu y ellos puedan ser conectados contigo, Señor. Necesitamos ser conectados a ti para poder oírte, para poder, Señor, recibir tu palabra. Gracias, Señor, tú puedas hablar hoy en esta mañana, Señor. Tú seas quien hable, no nosotros, Señor. Nosotros solo somos instrumentos tuyos, Señor. Oh Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Misericordia del Señor, en que podamos seguir revisando la palabra. En esta semana el Señor nos dio mucho de su hablar profético, mucho de la palabra profética que necesitamos, hermanos, recibir. Tocaba mucho que esta palabra profética, hermanos, es la que nos va a hacer crecer. Es la que nos va a llevar hasta la venida del Señor. Es la que nos va a hacer crecer, madurar y recibir al Señor. Necesitamos de esta dirección actual. La palabra profética nos va a marcar la dirección que vamos a tener hoy, hermanos. Disfrutaba hoy en la palabra de nuestro hermano Pedro Rodón. Nos hacía esa diferencia, hermano. La palabra profética. Podemos tener la palabra fundamental, pero hermanos, necesitamos la palabra profética, que es la palabra que nos da dirección. Y no solamente que nos da dirección, sino es una palabra que es un alimento sólido, hermanos. Mira, hermanos, con todo lo que está pasando, el Señor me mostró algo. El Señor me mostró que yo no puedo estar viendo a lo que está aconteciendo en el mundo, distraído de mi objetivo para el cual el Señor me puso aquí en la tierra. El Señor, ¿por qué me puso aquí en la tierra? Es para que yo pudiera sojuzgar, dominar la tierra, amén, ayudar en esta lucha al Señor. Ahorita hay una guerra, hermanos, contra el enemigo. El asunto es, ¿de qué lado usted va a estar? ¿Usted va a estar al lado del Señor luchando contra el enemigo? ¿O simplemente usted no va a hacer nada? A veces nos ponemos en un tono neutral. Pero no, hermanos. Como dice, ¿estamos del lado del Señor o no estamos? Recuerdo una palabra que dice, el que no recoge conmigo, ¿qué hace? Desparrama. O sea, o estamos con el Señor, o simplemente no estamos con el Señor. Y hoy es un tiempo precioso, hermanos, donde el Señor nos llama a que podamos estar con Él, escuchar su palabra. Es el tiempo donde tenemos que crecer. Por eso es que necesitamos estas palabras proféticas. Porque estas palabras proféticas son para nuestro crecimiento. Muchas veces nos gusta escuchar una palabra que hablan de cosas de repente bonitas, que nos endulzan,
y nos gusta escuchar. ¿Cuántas veces escuchamos de nuestra salvación, hermanos? De hecho que somos salvos, de que nuestra salvación es algo real. Pero yo no puedo quedarme sigue con ese hablar y me gusta escuchar, ¿verdad? Hermanos, si nosotros sabemos que todo esto está ocurriendo porque la venida del Señor está cerca, está muy cerca, hermanos. En verdad yo lo veo tan real que a veces quedamos dormidos, necesitamos despertar. Eso estamos escuchando en la palabra de nuestro hermano Miguel, ¿verdad? Hermanos, necesitamos despertar porque los tiempos ya están muy cerca, hermanos. Como compartía nuestro hermano Pedro también, cuando una mujer está cerca al parto, las contracciones son cada vez más cortas de tiempo. Quizás al principio eran cada media hora, luego cada 15, luego son cada 5. Y hermanos, eso avisa que ya está cercano la hora del alumbramiento. Hermanos, la venida del Señor está cerca y las señales ya se están dando. Pero hermanos, yo no debo estar preocupado por las señales. Yo debo estar preocupado porque el Señor viene y ¿cómo estoy yo? ¿Cuál es mi situación espiritual? ¿Cuánto de la voluntad del Señor estoy haciendo hoy? ¿Cómo me va a encontrar el Señor? Si el Señor viene mañana, ¿cómo estoy yo? ¿Cuál es mi condición espiritual? Si aún me gusta escuchar solamente hablar de las cosas básicas, estoy recibiendo leche, soy como un bebé, aún no he crecido. Me gusta escuchar cosas que, hermanos, yo veo a veces que nos gusta escuchar palabras así como de la salvación, de que el Señor me perdonó. Eso es un hecho, hermanos. No estamos negando esa gran verdad. Pero hermanos, ahora necesitamos, como dicen Hebreos, la palabra madura. Hebreos 5, 12, ¿verdad? El 14 habla de la palabra que es la leche y la palabra que es alimento sólido. Hermanos, si queremos que el Señor nos encuentre maduros para que Él nos lleve junto con Él, necesitamos de alimento sólido. Necesitamos la palabra profética, de la dirección actual. Porque estas palabras, hermanos, son las que nos van a llevar a ser maduros. Ya no podemos conformarnos solo con leche espiritual. Necesitamos del alimento sólido. Amén. Hermanos, estamos viendo estas últimas semanas que el Señor nos está revelando grandes cosas, hermanos. Y a veces podemos despreciar esta palabra y retroceder y ver pero lo que vimos antes, esto me pongo a ver también. Y vemos cosas pasadas. No digo que no sean verdad, hermano, pero el Señor está hablando hoy, para este tiempo, lo que necesitamos para poder crecer. El Señor nos está hablando acerca de comer alimento sólido. Nos está hablando acerca del Dios triuno, que un día, hermanos, estaremos junto con Él y seremos parte del Dios Padre en completa unidad. Que el Señor ya hizo todo este trabajo y ahora para que yo vaya con el Padre y seamos uno en su gloria, sea algo tan armonioso, tan feliz. Pero hermanos, para que eso suceda, yo tengo que crecer, yo tengo que madurar, yo tengo que eliminar mi persona. El Señor tiene que llevarme a muerte cada día, a muerte, ¿verdad? Morir a mi viejo yo, mi viejo hombre, mi vida del alma. Y no solamente quedar en ese estado, hermanos, sino que necesitamos experimentar la resurrección. Si bien es cierto, experimentamos la muerte y conocemos esto, pero hoy vamos a ver que también necesitamos experimentar la resurrección. Cada día, hermanos, experimentar esta resurrección para poder vivir en victoria cada día, hermanos. Porque a veces no tenemos un vivir victorioso, porque no experimentamos la resurrección. Hermanos, el Señor hizo un proceso completo. No solamente Él murió. A veces me queda hecho, el Señor murió por mí. El Señor derramó mi sangre por mí. Señor Jesús, gracias. Pero no solo hizo eso. No nos quedemos con que Él nos limpió y nos salvó nuestros pecados y nos hizo sus hijos. Eso es bueno, pero esa es una primera parte de salvación que el Señor hizo. El Señor quiere ahora mostrarnos que ahora, como parte de su plan, Él también venció a la muerte. La muerte no pudo retenerla ahí en el Hades, ¿verdad? Él salió en victoria y resucitó. Amén. Él resucitó. Ahora Él es victorioso. Amén. Por eso Él fue entronizado, hermanos. Ahora es el Rey de Reyes. Él vive ahora en la gloria del Padre, porque Él venció la muerte.
Señor Jesús. Hermanos, Él ya nos mostró un camino. Si un hombre pudo vencer la muerte y vivió en resurrección, hermanos, nosotros también podemos vivir. Solos no podremos. Con el Señor sí. Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a tener esta realidad de la resurrección. Amén. Entonces vamos a ver un poco de su palabra y podemos ver que en 1 Corintios, hermanos, el Señor empieza hablando de Cristo y su cruz. Habla de un Cristo crucificado. Y vemos que termina con la resurrección. Amén. Entonces no podemos conformarnos solamente en ver un Cristo crucificado, sino necesitamos ver un Cristo que resucitó de los muertos y que venció la muerte y hoy está en victoria y Él está en la gloria de Dios Padre. Amén. Señor Jesús. Y hermanos, 2 de Corintios empezará de la misma forma. Empezará viendo la resurrección. Es una continuación que veremos, ¿no? Este es uno de los últimos mensajes, hermanos, de 1 de Corintios. Quizás esta es la palabra conclusiva de 1 de Corintios que veremos acerca de servir en resurrección. Y esto también nos va a ayudar, hermanos, a servir de la mejor manera en la iglesia a nuestros amados hermanos. Amén. Señor Jesús, entonces vamos a la palabra, hermanos. Podemos empezar con 1 Corintios 15 y vamos a ver a partir del versículo 3. Amén. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Me pueden acompañar en sus casas con sus Biblias. Amén. Señor Jesús, dice, hermanos, la palabra del Señor: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Quién dice esto? Pablo. Pablo recibió una palabra. Y ahora esa palabra que él recibió, él lo dio. Él fue fiel en dar esta palabra. Él no se quedó con la revelación, él lo dio. Que nosotros podamos tener, hermanos, esa gracia del Señor en hacer lo mismo. De no solamente recibir la gracia del Señor, sino también darla a otros. Amén. Entonces, él fue fiel. ¿Qué él entregó, Pablo? ¿Qué entregó Pablo? Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Él predicó esto. En todo lugar que iba, él predicaba esto: que Cristo murió por nuestros pecados. Y esto fue conforme a las Escrituras, porque en las Escrituras se hablaba de su muerte, que él iba a venir y que él iba a morir y nos iba a salvar. ¿Es cierto? Y luego, ¿qué más habló, hermanos? Y que fue sepultado. Gracias. El Señor fue sepultado y que resucitó al tercer día. Gracias al Señor que Él resucitó al tercer día. Hoy es un día de resurrección. Este es un día glorioso en que alabamos al Señor porque Él hoy resucitó. Hoy es un día de victoria. Hoy es un día de resurrección. Por eso el primer día de la semana para nosotros es una alegría, es una fiesta donde nos gloriamos porque el Señor venció la muerte. La muerte nadie lo pudo vencer. La muerte nos tenía sometidos a todos con miedo, todos con temor a la muerte. Hermanos, hoy no debemos temer a la muerte. Hoy no debemos temer morir. Porque nosotros creemos en la resurrección. En que el Señor nos va a llevar en resurrección. Amén. De eso debemos tener claro, hermanos. Si el Señor permite que nos lleve, no se acaba todo para nosotros. Hermanos, el Señor me va a resucitar un día. Solo dormiré y un día resucitaré y estaré con el Señor. Amén. Señor Jesús. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas. Amén. En el 5. Entonces, hermano, el Señor murió, el Señor fue sepultado, el Señor resucitó y luego apareció. Cuando experimentamos la resurrección del Señor en nuestras vidas, el Señor te va a aparecer. El Señor va a aparecer en tu vida. Y tú vas a poder ver todo el plan de Dios, toda la voluntad de Dios, todo lo que Dios quiere para ti. Hermanos, a veces no vivimos felices porque no conocemos toda esta verdad. La conocemos a medias. Y parece que nosotros deberíamos tener un vivir triste, un vivir de sufrimiento. Y el Señor, hermanos, nos quiere dar alegría, felicidad. Él trazó un plan para que nosotros podamos ser felices con Él, vivir en armonía con Él. Es un plan completo. Quizás hoy pasamos situaciones, pasamos pruebas, pasamos tribulaciones.
Pero hermanos, es con un propósito. No es sufrir por sufrir, no es que yo sufro y no tengo esperanza. ¿Qué será de mí? Imagina, hermano, así está el mundo. Imagina el mundo si es un vivir triste, aunque no parezca, porque ellos no tienen esperanza. Si no tienen a Dios, no tienen esperanza, hermanos. ¿Cuál será su fin? Pero nosotros, hermanos, tenemos al Señor. Tenemos esperanza de resurrección. Tenemos esperanza en que un día estaremos con el Señor. Y viviremos con Él, seremos uno. Viviremos en completa unidad, en una unidad armoniosa, en amor, en verdad. ¡Oh, Señor Jesús! ¿No le maravilla eso? En verdad yo me gozo, hermanos. Cada vez que veo la palabra, escucho el hablar profético de este tiempo, yo me maravillo, hermanos. Y yo no puedo estar triste ya. Yo sé que tenemos las situaciones del día a día. Tenemos. Pero cuando miramos al Señor, nuestra perspectiva cambia. Y vemos que lo que estamos pasando en este tiempo tiene un propósito. Amén. Señor Jesús, vamos a seguir, hermanos, en el 26, 1 Corintios 15, 26. Y gracias al Señor que ahí afirma esto, ¿no? Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte va a ser destruida. La muerte que esclavizaba a los hombres, que los tenía sujetos, dominados, va a ser destruido. Y vendrá, hermanos, este día, donde será vencido completamente la muerte. La muerte será lanzada al lago de fuego, como vemos en Apocalipsis 20:14. Y no habrá más muerte, y no habrá más dolor, y estaremos felices con el Señor. Hermanos, esto no es una película de ciencia ficción. No es una película que... No, hermanos, esto es algo real. Esto es algo que va a pasar. Usted hoy estaba en su vida cotidiana, normal, como si nada hubiera pasado, y de repente ocurrió todo esto. Y ahora que pareciera que antes como que decíamos, sí, no va a venir la venida del Señor, pero mi vivir no era como un vivir que el Señor vendría, un vivir como alguien que espera la venida del Señor. Entonces el Señor debe llevarnos, hermano. Estos son tiempos de misericordia, yo veo al Señor, para que nosotros nos volvamos a Él, nos arrepintamos y hagamos su voluntad. Amén. Y también es un tiempo para que podamos estar en casa. Si no tuvimos comunión con nuestra familia, también es el tiempo para que podamos estar con nuestra familia. Yo creo que son tiempos de misericordia. Si usted, padre, madre, no tuvo tiempo para estar con sus hijos, hablar la palabra, tener comunión ahí como familia, pues el Señor permitió este tiempo para que estemos. Y tenemos que aprovechar este tiempo, hermanos. Amén. Entonces, el Señor, hermanos, todo lo torna para bien. Nada es para mal. Para nosotros parece algo mal, negativo. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué el Señor permitió esto? Pero, hermanos, el Señor siempre está viendo para nosotros nuestro bien. Amén. Gracias al Señor. Cuando vemos así, hermanos, aceptamos de buena gana todo el trabajar del Señor. Lo dejamos trabajar al Señor. Amén. Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Entonces vamos a esta experiencia, hermanos. ¿Qué es vivir en resurrección? Colosenses 3 nos demarca muy bien, hermanos. ¿Cuál es la experiencia que debemos tener? En Colosenses 3 nos muestra. Sí pues, en el 1, sí pues, habéis resucitado con Cristo. ¿Has resucitado con Cristo? Si tienes esta experiencia de resurrección, va a ocurrir algo. Va a haber un efecto, hermanos. Amén. Hermanos, yo resucité así. A ver, vamos a ver si tienes esta experiencia de 3, 1 y 2. Esa es la consecuencia de tener un vivir en resurrección. ¿Qué nos dice? Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Si usted ha resucitado con el Señor, si usted tiene un vivir en resurrección, ¿qué va a pasar? Usted va a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Usted busca las cosas de arriba, usted busca las cosas celestiales, usted hace la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Él quiere que todos los hombres sean salvos. Y para que todos los hombres sean salvos, necesitamos llevar esta palabra, estas buenas nuevas, este evangelio que el Señor transmitió y que pasó a los apóstoles, y los apóstoles pasaron así por generaciones y llegó hasta nosotros. Este evangelio. Amén. El 2, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Necesitamos poner nuestra mira en esto. Yo trabajo, ¿por qué?
¿Por qué tengo que subsistir? Pero mi meta, mi mirada está puesta en las cosas del Señor, en la obra del Señor, en lo que el Señor quiere hacer en este tiempo, en que el Señor quiere salvar personas. Y yo tengo que ser uno con ese sentir del Señor. Y tengo que mirar en las cosas del Señor. Ya no puedo andar a medias con el Señor. Hermano, yo no estoy diciendo que deje su trabajo, que deje su familia, no. Sino que usted se involucre en la palabra, que se involucre en la iglesia y que se involucre en la predicación del Evangelio. Eso, hermanos. Y estamos en los últimos tiempos, hermanos, como compartíamos con los jóvenes. Hermanos, este es el tiempo donde usted necesita darse todo, no guardarse nada, sin reservas al Señor. Porque ya estamos en lo último. Cuando hay una carrera, ¿verdad? Los maratonistas, en la última recta, ellos queman todo. Ya lo último, corren, lo que más, todas sus fuerzas ya se van ahí. Hermanos, estamos en esta última parte de la carrera. Ya no podemos guardarnos nada. Es todo contra el Señor, todo con el Señor. Amén. A veces, no, hermano, pero todavía yo todavía quiero esto, yo todavía quiero lo otro. Y todavía estamos con reservas al Señor, hermanos. Participamos de esta naturaleza divina. Amén. Gracias al Señor. Cuando usted experimenta la resurrección, lo primero que usted obtiene es la naturaleza divina. En el 5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y así, hasta llegar al amor ágape, el amor de Dios. Amén. En el 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros, esto, hermanos, si estas cosas están en nosotros y abundan, ¿sí? Todo lo que hemos leído, no os dejarán estar ociosos. Amén. Necesitamos vivir en resurrección. Cuando usted vive en resurrección, estas cosas van a abundar en usted. En otra versión yo veo que en vez de ociosos, me gusta más la versión portuguesa y también el interlineal griego que dice inactivos. No os dejarán estar inactivos. Hermanos, cuando estamos y solo experimentamos la muerte y no experimentamos la resurrección, estamos inactivos y no damos fruto. Estamos solo siendo espectadores, viendo lo que los demás hacen y a veces cuestionando y mirando y murmurando. Hermanos, estamos ahí en una posición de muerte. Es bueno morir a nuestro yo, pero no puedo quedarme solamente en negarme. Tengo que vivir en resurrección. Y cuando yo experimento la muerte, pero también experimento la resurrección, esto me va a llevar a ser activo. Me va a decir, oh Señor Jesús, tú me llamaste. Señor, venme aquí. Úsame, Señor. Úsame en la iglesia, úsame en los servicios, úsame llevando tu palabra. Habla tú por medio mío, Señor Jesús. Y voy a ser activo. Y voy a llevar fruto, que es lo que quiere el Señor, ¿no? Dice aquí, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar inactivos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que el Señor no nos quite toda quietud, que nos quite toda estar inactivos, ociosos, como dice también aquí, y sin fruto, hermano. Oh Señor Jesús. Si experimentamos la resurrección, seremos activos. Amén. Activos en el vivir del Señor, daremos fruto. Amén. Hermanos, porque hay una ley, ¿no?, que hablamos en Romanos 8:2. Es cuando vemos que estamos haciendo algo que el Señor no quiere que hagamos. Entonces, oye, no debo hacer esto. Estoy pecando. Esto es pecado. Y nosotros la tenemos clara, ¿verdad? Esa es la ley del pecado, ¿no? Que esta ley nos impulsa a hacer las cosas que no quiere el Señor. ¿Sí? Nos hace lo que no debemos hacer, nos hace hacer. A eso nos lleva la ley del pecado. Pero eso es algo evidente, es algo que podemos ver. Pero hermanos, la ley de la muerte es más sutil. La ley de la muerte, hermanos, nos lleva
algo que no vemos. Es tan sutil, hermanos. Nos lleva a justamente ser inactivos, a no hacer lo que debemos hacer. Como hijos de Dios, somos llamados a poder llevar la palabra del Señor. Somos llamados a dar frutos, a ser activos. Pero a veces cuando esta ley de la muerte me atrapa, hermanos, estoy así. No hago lo que debo hacer. Pero en sus evangelios veamos que nosotros debemos hacer la voluntad del Padre. ¿Estamos aquí para qué? Para hacer la voluntad del Padre, no para hacer mi voluntad. Entonces, esta ley de muerte, hermanos, me hace pensar que, oye, por si acaso, yo no peco. No, yo no peco, hermanos. Pero estoy así quieto. No hago nada más. Simplemente no peco, pero tampoco soy activo en la iglesia, no predico el evangelio, no tengo mi vida de iglesia en mi familia. Entonces, hermanos, estoy bajo esta ley de muerte. ¿Qué lo va a salvar, hermanos? Vivir en resurrección, experimentar la resurrección del Señor en su vida. Eso va a hacer que usted ya no sea inactivo, ya no sea alguien que no dé fruto. Esta experiencia de resurrección le va a llevar a que usted pueda ser activo. Usted pueda decir, ¿en qué el Señor quieres usarme aquí en la iglesia? ¿A quién quieres que predique? ¿A quién, Señor? Y el Señor pondrá personas. Amén. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Entonces, hermanos, a veces tenemos, el Señor pone personas, pero a veces nosotros como que decimos, no, parece que esta persona no es. O a veces el Señor pone personas para que oremos y nos cuenta sus problemas y nosotros no oramos por ellos. ¿Verdad? Personas, yo estoy pasando mal, estoy pasando esto, estoy pasando, ay, lo escuchamos y decimos, oye, sería bueno orar, ¿no? Y no lo hacemos. Hermanos, en este momento la muerte venció. Cuando no lo hicimos. Cuando estamos en resurrección, hermanos, vencemos la muerte. Y oramos por las personas, y hablamos a las personas, y compartimos. Amén. Señor Jesús. Entonces, vamos a experimentar esta realidad espiritual de resurrección. Amén. Vamos a experimentar esta realidad. Oh, Señor Jesús. Y no ser paralizados por el pecado, sino experimentar la resurrección. No seamos un miembro inactivo, un miembro paralizado. A veces cuando alguien se fracturó y enyesaron su mano, está quieta por un tiempo, ¿verdad? Está paralizado, sin función. Somos parte de la iglesia, pero estamos inactivos. Que el Señor nos lleve, hermanos, a experimentar la resurrección. Amén. Señor Jesús. Y también nos lleva a que experimentemos la resurrección del ejemplo de una semilla. ¿Cómo se siembra una semilla? Para ubicarnos un poco, vamos a ir 1 Corintios 15. Otra vez vamos a regresar. 1 Corintios 15. (36, 37). Oh Señor Jesús, dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Usted cuando siembra la semilla, esta misma semilla que usted sembró no es la que va a salir. O sea, me refiero a lo mismo. Sino, cuando usted siembra esta semilla, lo que va a salir es el cuerpo desnudo, lo que había en el interior, la vida que había dentro de esta semilla es la que va a brotar. Y va a poder salir y vencer aún la tierra que estaba encima, la va a poder vencer y va a poder brotar. Esa es una experiencia de resurrección, ¿verdad? Es como la muerte, ser enterrados. La semilla fue enterrada, es como ser muerto. Estás enterrado ahí. Pero ¿qué pasa, hermanos? Esta semilla se llenó de la vida de Dios. Es nuestra experiencia, hermano. En verdad, yo cuando veo esa experiencia de la semilla, es nuestra experiencia. Hermanos, el Señor necesita que nosotros primeramente esperemos ser enterrados.
ser enterrados. Yo diría ser muertos, enterrados. Alguien que es enterrado no aparece, está oculto, ¿verdad? Y eso a veces el Señor siempre me lleva a eso, hermanos. No es no hacer nada, sino que si hacemos algo es para la gloria del Señor. No es para yo ser visto, para que digan, oh, el hermano lo hizo. No, es para la gloria del Señor. Si algo sale bien, es la iglesia en Tacna lo hizo. Para la gloria de Dios lo hizo. Amén. Entonces no es nosotros ser vistos, mi persona, no, es el Señor. El Señor tiene que verse. Amén. Oh Señor Jesús, entonces esta semilla es enterrada, después le ponen tierra encima, como para que no salga, ¿verdad? Pero hermanos, nosotros si experimentamos esto, necesitamos llenarnos de la vida de Dios. ¿Usted se va a quedar en muerte? No. ¿Necesitamos experimentar la muerte? Sí. Negar a mi viejo ego, a mi naturaleza pecaminosa, a todo mi yo. Pero no puedo quedarme solo en esa situación. Yo necesito llenarme de la vida de Dios. Señor Jesús, te alabo, Señor. Te invoco tu nombre, Señor Jesús. Leo la palabra, Señor, y porque las palabras de Dios son espíritu y son vida. Me lleno de la vida del Señor. ¿Y esto qué va a producir? Que yo crezca en vida, que la vida de Dios en mí pueda crecer, que yo me pueda llenar más de la vida de Dios, hasta que, como esta semilla, un día va a brotar y va a romper. La semilla se rompe, ¿verdad? Esta semilla, ¿qué era decir? Se rompe. Hermanos, quizás algunos no hemos tenido esta experiencia, pero necesitamos llegar a esta experiencia de romper a la muerte y poder vencer en resurrección por la vida que hemos recibido. Usted tiene la vida de Dios en su interior. Esta vida es la que lo va a llevar a vencer y a vivir en resurrección. Esta semilla rompe y aún emerge y vence toda la tierra que estaba encima de ella y puede salir y sale el fruto. Esa debe ser nuestra experiencia, hermanos, poder vencer. Esta vida nos va a hacer vencer y nos va a llevar a dar frutos. Amén. Frutos. Y esa debe ser nuestra experiencia diaria, hermanos. Cada día vivir en muerte y resurrección. Porque también necesitamos la muerte, pero también la resurrección. Sin muerte no hay resurrección. Pero es un proceso completo. Necesito experimentar la muerte, pero también la resurrección. Amén. Señor Jesús. Gracias al Señor porque hemos recibido esta vida. Y la vida por la palabra, ¿no? La palabra que recibimos nos da vida. Esta vida nos llena. En estos tiempos, hermanos, yo veo que la palabra es cada vez más abundante, cada vez más clara, cada vez alimento sólido. Es para que yo crezca, para que mis ojos sean abiertos, para que mis velos sean quitados y yo pueda ver. Es la misericordia del Señor. Estamos en este último tiempo, veremos al Señor y el Señor quiere que veamos su plan para con nosotros. Amén. Señor Jesús. Amén. Entonces, en 1 Corintios 15, 42 dice, y es de la experiencia que tendremos, ¿no? Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Si hoy estamos en este cuerpo corrupto, un día, cuando experimentemos esta resurrección, estaremos en incorrupción. Si hoy estamos en deshonra, resucitaremos en gloria. Si estamos en debilidad, resucitaremos en poder. Y si sembramos, como dice aquí, cuerpo animal, que en el griego es cuerpo natural, un día resucitaremos como cuerpo espiritual. Hermanos, la experiencia de la resurrección es muy importante. Nos va a llevar a disfrutar de la gloria del Señor, a tener un cuerpo espiritual. Será un proceso completo, una transformación completa que el Señor da. Entonces, la glorificación que el Señor ha preparado para todos los que le siguen, para todos los que hacen la voluntad del Señor. Amén. Oh Señor Jesús. Amén. Entonces, yo quería
a animarlos a que puedan experimentar esta vida de resurrección. Amén. Y hay otro punto, que después en el capítulo 16 nos habla básicamente de cómo debemos servir en resurrección. Amén. Y un primer punto que toca el capítulo 16 para servir en resurrección es acerca de las ofrendas. Podemos decir, hermano, ofrendas, tocamos el dinero y eso. Y parece que eso no fuera algo, no sé, eso fuera algo fuera de la palabra del Señor. Pero no, Pablo también les hablaba a los corintios acerca de las ofrendas. 16:2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, necesitamos poner aparte. Esto el Señor me dio para mi sustento y esto el Señor me dio para sembrar, para ofrendar. Hermanos, hoy estamos hay mucha necesidad por lo que estamos pasando en este tiempo, ¿verdad? Hay hermanos que, como decimos en semanas pasadas, que ellos se suplían con el trabajar diario y hoy no podemos salir. Entonces los hermanos necesitan ser ayudados, sustentados. ¿Por quién? Por la iglesia, hermano, por el cuerpo de Cristo, por nosotros. A algunos el Señor nos dio, pues debemos dar, debemos ofrendar. Y yo con mucho agrado debo decirles que algunos hermanos me han llamado para ver esa preocupación. Y yo veo que esa es la preocupación del Señor. El Señor pone en su corazón eso y nos redarguye y nos muestra esto. Amén. Quiere decir que estamos sintonizados con el Señor, estamos conectados con Dios, conectados con su querer, con su sentir. Gracias al Señor. Entonces, hermanos, teniendo comunión con nuestros hermanos, vemos que es conveniente que los hermanos que quieran ofrendar, ofrenden a los hermanos que están en su sector. Yo estoy en el Cono Norte, puedan de repente hacerme llegar a mí. La idea es que sean los hermanos que estén cerca, ¿no? Por el tema de la inamovilidad, de no movernos mucho. Si alguien está en el Cono Norte, pueden acercarse a mi persona y podemos recabar las ofrendas. El que esté en Cono Sur puede hacerlo con el hermano Luis Amaya. El que esté por Parachi, Coleguía, con nuestro hermano Jorge. Y los del centro con nuestro hermano Vicente. Entonces así podemos seguir ofrendando, hermanos. Amén. Y eso, hermanos, va a permitir que mañana vamos a tener una reunión con los hermanos responsables y poder ver cómo vamos a distribuir estas ofrendas. Amén. Las ofrendas a los que más necesiten, ¿verdad? A los que están pasando situaciones difíciles, hermano. Ciertamente le digo hermanos ancianos también, que necesitan ser suplidos, hermanos que no tienen trabajo, porque su trabajo era negocio y los negocios están cerrados. Entonces, hermanos, necesitamos aplicar la empatía ahí, ¿no? Y el cuerpo de Cristo. Si yo veo el cuerpo de Cristo y yo veo que un hermano, un miembro del cuerpo necesita, yo voy a cuidar, voy a velar eso. Amén. Entonces, y también por encargo de los hermanos, de repente podía hablar o llamar a nuestro hermano Luis Amaya o el hermano Vicente Lobatón para que si alguien supiera de algún hermano que necesita de ofrendas o de apoyo, nos lo hagáis saber, hermano. De repente nosotros estamos viendo los hermanos que necesitan, pero de repente se nos ha pasado algo, hermano. Somos humanos. De repente, usted de repente en su sector ha advertido eso, ha visto que un hermano no ha sido suplido aún y que necesita. Entonces pueda llamar a nuestro hermano Luis Amaya o a nuestro hermano Vicente Lobatón para que podamos hacer llegar el apoyo económico. Amén. Amén, hermanos. Estamos en el cuerpo de Cristo y necesitamos los unos de los otros. Amén. Entonces los animamos a seguir ofrendando al Señor para poder ayudar a nuestros hermanos que están pasando necesidad. Y esto, hermanos, debe darnos gozo, alegría a nuestro corazón. Amén. Señor Jesús. Entonces, y eso es vivir en resurrección, hermanos. Yo no voy a amar el dinero. A veces pensamos, uy, no, pero si doy, estos tiempos difíciles voy a tener poco.
Alguien que vive en resurrección no vive apegado al dinero, como leímos en Colosenses. No ve las cosas de la tierra, sino mira las cosas de arriba. ¿Amén? Entonces, un primer punto para servir en resurrección es no amar las cosas de la tierra. Y una de esas cosas es el amor al dinero. Estas situaciones, estas circunstancias nos van a permitir justamente practicar esto. El poder ofrendar a nuestros hermanos que están necesitados. Amén. Y Pablo también habló esto a los Corintios. Gracias al Señor por este primer punto. Amén. Oh Señor Jesús. Entonces vamos a vivir esta realidad. Amén. A veces parece que yo estoy perdiendo, ¿no? Pero en verdad, hermanos, cuando nosotros ofrendamos, el Señor está ganando. Y si el Señor está ganando, usted también está ganando. Amén. No está perdido. En el concepto humano, terrenal, se podría pensar, oye, pero estás perdiendo, estás dando, mira. No. Hermanos, esto es una gran inversión. ¿Por qué? Dos cosas. Usted se está desligando de lo terreno y también está recibiendo bendición. Dos cosas está recibiendo. Amén. Los animo mucho a poder experimentar el vivir en resurrección con respecto a las ofrendas. Amén. Señor Jesús. Otro punto, hermanos. Amén. Amén. Entonces vamos a seguir la secuencia, hermanos. 1 Corintios 16, 7 dice: porque no quiero veros ahora de paso. Pablo tenía en su corazón ir a los corintios, visitarlos, ¿verdad? Por eso le dice, no quiero veros ahora de paso. Él no quería ir de paso, ¿no? Él quería, porque él estaba yendo a Macedonia. Tenía que ir a Macedonia, pero puede pasar por Corintios, pero dice, no, eso sería de pasadita. Yo quiero estar con ustedes un tiempo, ¿no? Es lo que dice aquí, ¿no? Primero, no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Eso debe ser siempre nuestro caminar, hermano. Si el Señor lo permite. Yo puedo tener un buen sentir, pero si el Señor lo permite, amén, se hará. Siempre debe ser un vivir en resurrección así, hermanos, amén. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Entonces, vamos a siempre vivir dependiendo del Señor, amén. El 9 dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Hermanos, gracias al Señor. ¿Por qué él está yendo a Macedonia? Porque Macedonia se abrió una puerta para que él pueda predicar, llevar la palabra. O sea, él no quería desaprovechar esa oportunidad. Se había abierto una puerta grande y eficaz. Yo voy, dijo Pablo. Pero también quiero ir a Corinto. Yo quiero, mi sentir es ir a Corinto. Pero el Señor le había permitido una gran oportunidad en Macedonia. Hermanos, él fue fiel. Y fue. Hermanos, a veces nosotros en nuestro vivir, el Señor pone personas, como dijimos. Pero nosotros a veces, por no andar en resurrección, a veces no predicamos la palabra. A veces el Señor pone personas para orar, nos da oportunidades. Y a veces nosotros desaprovechamos. A veces el Señor pone una persona que nos comienza a hablar de su situación. Nosotros le escuchamos, sí, pues sí. Sí, ¿no? Pero nosotros no, hermano. El Señor está permitiendo que esa persona se abra a nosotros para que nosotros podamos darle refresco, podamos darle la palabra del Señor. Amén. Podamos orar por él. Amén. Entonces vamos a aprovechar cada oportunidad que el Señor nos da. Amén. Y a pesar que hay adversarios, Pablo dice, muchos son los adversarios, pero eso no lo milanó. Él siguió, continuó, porque él estaba haciendo la voluntad del Señor. Amén. En el 10, otro principio, hermanos. Amén. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino el caminarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Es otro punto, hermanos. Un servir en resurrección hace que yo no menosprecie a los demás. Y eso les habló a Corintios. Siempre a Timoteo, un joven. Entonces él les habló que él no debía menospreciar. En verdad no debemos menospreciar a nadie, hermano, en la iglesia. Debemos tomar en todo, hermanos. El Señor dio una porción a todos. Hasta del más joven yo puedo recibir una porción.
y yo debo aceptarlo y recibirlo. No menospreciarlo, decir, no, pero este joven, ¿qué me va a enseñar? O este joven, ¿qué me va a decir que no sé? No, hermano. En verdad, cuando tenemos la reunión de jóvenes, estamos viendo lo que en otras iglesias llaman el discipulado, acerca de los fundamentos, el libro rojo que estamos revisando. En verdad, todos participamos, hermanos, y entre todos resolvemos las preguntas. La idea es que todos podamos empaparnos en la palabra y todos podamos conocer acerca del Señor, acerca de su voluntad para nosotros. Amén. Entonces, no menospreciemos a nadie. Amén. Por menos, hermanos, por género, por creencias. Nada, hermanos. Amén. Que el Señor nos lleve siempre a vivir en resurrección. No vamos a juzgar a nadie. Amén. Entonces, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. En el 12 nos habla de Pablo y Apolos. Y no hay rivalidad, no hay una competencia en los dos, ¿no? Eso debe haber también entre los hermanos. A veces estamos en un servicio y parece que estamos en quién quiere sobresalir o quién quiere ser el primero. Y a veces es difícil de ser un servicio, ¿verdad? Unos como que quieren tomar el control de todo. Hermanos, es que el Señor nos lleve a que siempre no estemos en un servicio estando en competencia. Uno querer vencer sobre el otro, uno querer estar sobre el otro, uno dominar sobre el otro. No. Este ejemplo nos da que Pablo no dijo, no, yo hablé a Corinto, yo ahí prediqué, ¿por qué va a venir otro? No, nadie puede entrar, solo yo. No, él permitió, sí, Apolo, y es más, yo le he dicho que vaya. Eso, hermanos, ese corazón debemos tener, no un corazón de disputa. Y Apolos también era de un mismo espíritu, hermanos, porque él también dijo, no voy, por ahora no voy. Yo creo que él debe decir, no, primero déjenme tener comunión con Pablo para ir. Iré en otra oportunidad. Entonces los dos hermanos, oh Señor Jesús, ese es un servir en resurrección. No un vivir en competencia, no un servir en competencia. Ese es un servir de resurrección. ¿Ven? Señor Jesús, en el 13 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Este portaos varonilmente no quiere decir del varón simplemente, sino que portaos de forma madura. Amén. Y eso es lo que debemos hacer en este tiempo, ¿no? Necesitamos madurar, nuestros hechos sean y esforzarnos, hermanos. Amén. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Estamos en la iglesia, estamos en el servicio a los santos, todo nuestro servicio debe ser en amor. Cuando vamos a las personas y les predicamos, debe ser en amor. Amén. Hermanos, ya sabéis, el 15, ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Hermanos, necesitamos someternos a los hermanos. Y más cuando son hermanos que el Señor puso. Hoy el Señor también en la iglesia ha levantado hermanos, ¿verdad? Que lideran, que conducen la iglesia. No debemos tener una actitud de que no, yo no me someto a nadie, yo solo obedezco al Señor. Y muchas veces lo hemos escuchado, ¿verdad? No, yo no obedezco a hombres, yo solo obedezco al Señor. Hermanos, ciertamente hablar así nos muestra a alguien que no tiene la visión del cuerpo de Cristo, que no conoce a Cristo tampoco. ¿Qué pasó con Pablo, hermanos? Cuando él tuvo su conversión, él iba atrás de los cristianos y lo derribó la luz y lo derribó al suelo, ¿verdad? Su caballo estaba y fue derribado. ¿Quién eres, Señor? Le dijo, ¿verdad? ¿Y qué hizo el Señor? El Señor le habló directamente, le dijo, Pablo, tienes que hacer esto, yo soy Jesús y tienes que hacer esto. No. El Señor le envió, ve a la ciudad de Damasco, a la casa tal, y ahí se te dirá lo que debes hacer. ¿Y quién le dijo lo que tenía que hacer? Un hermano, Ananías. Entonces, hermanos, si usted conoce al Señor, sabe que el Señor directamente, el Señor le va a hablar por medio de los hermanos. Amén. Va a hablar a través de un hermanito, Ananías, que le va a hablar a usted y le va a decir lo que usted debe hacer.
¿Por qué el Señor puso a esos hermanos en la iglesia? Amén. Entonces necesitamos someternos a estos hermanos. Y Pablo acá habla, ¿no? En el 16, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan, aquellos que cooperan con el Señor, aquellos que están sirviendo al Señor. Ustedes necesitan sujetarse, hermanos. Amén. Esto los va a guardar, hermanos, de luego que el Señor pueda luego juzgarnos, hermanos. Amén. El Señor para bien nos habla. Amén. Señor Jesús. Entonces vamos a sujetarnos a los hermanos. Ellos a veces nos recomiendan algo, nos aconsejan, nos exhortan. Nosotros debemos recibirlo de buena gana. Amén. No cuestionando. Y bueno, amén. Entonces, el vivir de resurrección nos va a hacer a esto, ¿no? A que yo me sujete. Pero si yo no me quiero, yo no me sujeto, hombre. Entonces, mis hermanos, aún no he experimentado este vivir en resurrección. Aún estoy en muerte. Amén. Señor Jesús. Entonces, que el Señor, hermano, nos lleve a poder ver el cuerpo de Cristo. Que el Señor habla con el cuerpo de Cristo. Usa los miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Señor Jesús. 17. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han sufrido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu. Amén. Y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Hermanos, toda palabra que demos es para confortar, para dar un refresco a nuestro espíritu. Pero las palabras que recibimos deben ser para un refresco del espíritu. Amén. Señor Jesús. Bueno, en el 21, en el 22, esto, hermanos, no quisiera dejar pasar esto. Yo, Pablo, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Esto es muy serio, hermanos. Hay dos puntos aquí. El que no ama al Señor sea anatema. Y este anatema no quiere decir, bueno, en el original, bueno, muchas veces lo vemos como maldito, ¿no? Una persona maldecida. Pero en verdad, este anatema se refiere a dejar de lado. Y no es que el Señor te deja de lado, sino es que uno se hace al lado. Es como que te invitan a participar de algo y tú dices, no, yo no quiero participar, y me voy, me pongo a un lado. Eso es. Anatema es ponerte de lado. O sea, el Señor es que el Señor ya no te va a tomar en cuenta. Entonces, hermanos, necesitamos ser aquellos que aman al Señor y aman su venida y están preparándose para la venida del Señor. ¿Ven? No queremos ser anatemas, aquellos que seamos dejados de lado. No. Sino debemos ser lo del segundo punto, ¿no? Dice, el Señor viene. Aquellos que aman la venida del Señor, aquellos que dicen, Maranata, ven Señor, ¿verdad? Oh Señor Jesús. Debemos amar la venida del Señor y procurar crecer y madurar, hermanos, porque el Señor viene. No por el hecho que de repente, ay no, el Señor todavía no vengas porque todavía falto. No, necesitamos amar la venida del Señor y preocuparnos hoy por alimentarnos, por crecer y madurar. Amén. Señor Jesús, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Hermanos, ciertamente Pablo nos habla con amor. En 1 Corintios vimos cosas fuertes, pero en verdad vimos que todo lo que Pablo habló fue con amor. Fue de un padre a un hijo. Y en verdad hemos aprendido tanto, hermanos, de esta carta de 1 Corintios. En verdad ha cambiado nuestras vidas, hermanos. Ha cambiado nuestra forma de servir al Señor, de conocer a Cristo. Oh Señor Jesús, de vivir en muerte y en resurrección. Señor Jesús. Amén, hermanos. Yo quisiera culminar con esta última palabra y animarlos a proseguir este camino del Señor, hermanos. La próxima semana veremos un punto muy importante, quizás el último de 1 Corintios, para empezar 2 de Corintios, que es acerca de la cena y la mesa del Señor, para estar muy claros. Bueno, es un tema a veces muy controvertido. En verdad el hombre lo hace controvertido, pero en verdad el Señor es simple. Y vamos a ver a través de las Escrituras. Entonces los animamos a proseguir con la palabra del Señor.
y quisiera que me acompañen en este último versículo. Oh Señor, Hebreos 11:26. Sí. No, desde el 24. Desde el 24. Amén. Desde el 24 dice, hermanos. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo, hermanos, imagínense, Moisés tenía para disfrutar de todo lo que había. Imagínense ser considerado hijo de la hija del Faraón, es como estar en la familia real y iba a tener todo. Pero él esto lo desechó, él rehusó. ¿Amén? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. No, él se hizo esclavo. Amén. Él se hizo siervo. Siervo. Amén. Necesitamos ser siervos hoy. Amén. Hoy no es el tiempo de nosotros reinar. Hoy es el tiempo de servir a las personas, servir a nuestros hermanos. Y un día el Señor nos hará reinar. Amén. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Él prefería pasar las situaciones en Cristo. Amén. Así como el Señor pasó, hermanos, si el Señor pasó por tantas situaciones, ¿cómo yo, hermanos, no voy a pasar? También pasaré. Pero no es sufrir por sufrir, como le decía, sino es para que yo pueda ser trabajado, para poder alcanzar la madurez, para poder eliminar mi vida del alma, mi vida natural caída, y pueda llenarme más de la vida de Dios. Amén. Porque teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén, hermanos. Él tenía la mirada puesta en el galardón. ¿Usted dónde tiene puesta su mirada, hermanos? ¿En las cosas de la tierra? ¿En los afanes de esta vida? ¿En que esta tierra todavía va a seguir? En verdad, hermanos, el Señor nos muestra que esta tierra tiene fecha de caducidad. Se está acabando. Se está acabando, hermanos. ¿Y dónde va a poner su mirada usted? ¿Aún va a poner su mirada en las cosas de la tierra? ¿O va a poner la mirada como Moisés? Puesta la mirada en el galardón. Necesitamos poner nuestra mirada en el galardón, en lo que vamos a recibir. Por eso, hoy en este tiempo, nos toca laborar. Nos toca hacer la voluntad del Señor, nos toca vivir en resurrección, servir en resurrección, experimentar la resurrección en mi vida, en mi familia, en casa, con toda mi familia. Amén. Señor Jesús, gracias al Señor, hermanos. Un día recibiremos este galardón que el Señor nos dará. El Señor vendrá. Si primero el Señor, antes de la gran tribulación, el Señor nos llevará junto con Él. Y luego en la misma tribulación también nos podría llevar el Señor. Oh Señor Jesús, un día estaremos con el Señor, hermanos. Anhelamos este momento, este día maravilloso. Oh Señor Jesús, necesitamos tener un vivir mirando el galardón, mirando las cosas celestiales, las cosas de arriba. Amén. Amén, hermanos. Animamos a todos los servicios también a seguir funcionando. El servicio de alabanza, el servicio de la mesa, el servicio de niños, hermanos, les digo, están funcionando, están dando sus clases virtuales. Amén. Los jóvenes también nos reunimos 2 veces a la semana y lo hacemos también de modo grupal, por los medios virtuales que hay, como videoconferencias. Y así, hermanos, los demás servicios puedan ir añadiéndose. Amén, hermanos. El Señor nos lleva a servir en resurrección. Amén, hermanos. Los amo en el Señor. En verdad, un día el Señor nos reunirá, pero necesitamos seguir a la iglesia. Necesitamos seguir el cuerpo de Cristo. Amén. Amén, mis hermanos. En el amor del Señor somos uno, hermanos. Amén. Jesús es el Señor.